Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Con Roger en la Cultura a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y vaya que si los queremos seducir. El día de hoy tenemos un programa extraordinario y ya saben que estamos en esa parte hermosa que se llama Rumbo a la Filco 2026. Es un evento precioso, es un evento, a ver, no solamente es un evento de libros, no solo, es un evento cultural, es una feria de la cultura, una feria que nos une a todos los mexicanos, es una feria de estar gozosos, de estar contentos. A ver, por favor, queridos amigos, comunidad hispana en varios estados en Estados Unidos, Texas, Nuevo México, Arizona, California, Florida y otros tantos estados, yo les he recomendado que hagan un viaje turístico a la Ciudad de México, la ciudad de los palacios. A quienes nos encanta la cultura, quiero decirles que la Ciudad de México brinda museos, casas de arte. No, 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 no. Inclusive una ciudad tan hermosa e ir al bosque de Chapultepec a tomarse un café viendo en medio de una ciudad el famoso lago de Chapultepec. No saben qué experiencia tan hermosa es. Coyoacán es una alcaldía que está en la Ciudad de México, que tiene una historia vasta, exquisita y suficiente en pro, ¿saben de qué? De deleitar al más exigente de los paladares, ese paladar que busca, esos ojos, esos sentidos que buscan la cultura, el arte. Es precioso Coyoacán. Eh, Queridos amigos, fíjense que el día de hoy, en nuestro programa de Rumbo a la Filco 2026, ya saben, promovido también por nuestra Asociación Civil México Progresa Leyendo, ya les he invitado bueno, pues a mandar comentarios, métanse a nuestra página mexicoprogresaleyendo.org, ahí vienen puntos de contacto, háganos preguntas, jálenos las orejas, hagan sugerencias, ya tienen ahí el té, el café, el chocolatito, ya ténganlo ahí, háblenle a toda la familia, vamos a empezar. A veces hago un poquito de tiempo, ¿saben para qué? Para que se acaben de conectar. Entonces ya siente al abuelito y ahorita el esposo le sigue cocinando lo de la cena, señora. Dele chance de que se divierta. Queridos amigos, el día de hoy estoy honrado. Saludos a nuestros países latinoamericanos. Nos escribieron de Chile, de Ecuador. Bueno, nos han escrito de varios países. A ver, el día de hoy les tengo un programa extraordinario con un gran amigo mío. ¿Saben qué? Híjole, qué paquete tiene, ¿eh? Tenedor y cuidador de una tradición de 4 generaciones que nos ha dado un sentido patrio en México, ¿sí? Que se ha documentado en México la historia de un México moderno, reciente, y si hablamos de modernidad, tenemos que hablar de un poco más de 100 años hacia la fecha. Entonces, si no fuera por el acervo que él tiene, ¿cuántas cosas no conoceríamos de ese México hermoso, del cual estamos orgullosos? Y hace muchos años yo di una conferencia en la Legislative Library del Capitolio en Austin, de Austin, Texas, que se llamaba México, su cultura y su gente, grandeza de exportación. Y este archivo, este acervo cultural del cual es cuidador, tenedor y además, créanme que lo hace con gran responsabilidad, es uno de los valores hermosos de ese México. Quiero decirles que mi gran invitado, que me da gran orgullo, gran cariño y gran honor presentarlo, y también por su gran textura humana y por ese amor que emana sobre México, y que además déjenme decirles,
Y ahorita van a ver por qué es tanto rollo, ¿eh? Porque a través de lo que él hace ha convertido en la obra de su familia, que va en la cuarta generación, una gran embajaduría de México en todo el mundo. Van a ver de qué se trata. Mi invitado del día de hoy es Adrián Casasola. Fíjense nada más, el apellido, quienes estamos involucrados con la cultura, tiene mucho que decir, pero lo voy a presentar porque hay nuevas generaciones. Fíjense, mi querido Adrián Casasola nace en la Ciudad de México. Bueno, no voy a decir el año, querido Adrián. Oh, claro que sí, pues que Ya lo digo, tiene. bueno, Estamos chavos todavía. estamos chavos, bueno, nace en la Ciudad de México en 1972. Desde niño encuentra su gusto por la fotografía al entrar al laboratorio con su padre, Juan Manuel Casasola, quien era la tercera generación de la dinastía Casasola, especializado en fotografía deportiva. En el año del 84, a la muerte de su padre, comienza a trabajar en el negocio familiar que fundaron sus padres en el 1975, especializado en la fotografía histórica de México. Es en ese momento que se involucra y comienza a conocer más a fondo los acervos recopilados por su familia y su padre a través de, fíjense nada más, 3 generaciones que constantemente han documentado la historia de México. Posteriormente combina sus estudios escolares con cursos y talleres de fotografía y diseño editorial en la ciudad de San Paul, Minnesota. Es invitado por la Fundación Mar, Hombre y Paz a fotografiar en diferentes ciudades de Japón. La llegada del buque Marigalante, réplica de una de las carabelas de Cristóbal Colón. Realiza sus estudios de fotografía y diseño en la Escuela Activa de Fotografía y al mismo tiempo participa de manera presencial en Casasola Fotografía, empresa familiar que actualmente y después de más de 50 años de su fundación, se especializa en la difusión y venta de fotografías, fíjense, desde finales del siglo XIX hasta el año 1950. Hacia 1996 crea junto a su madre, Lucila Garza, funda la empresa Casasola Cuarta Generación, dedicada a la creación de todo tipo de artículos con base en las imágenes históricas. Bueno, agendas, líneas textiles, impresos, adquieren equipo profesional de escaneo y retoque digital y realizan estudios de los programas para digitalizar los negativos de cristal pertenecientes al archivo. Desde el año 2000 hasta el 2013, colabora en la Fundación Hispano-Mexicana Castilnovo, con sede en España, comenzando con la curaduría y edición fotográfica de 3 libros y posteriormente diseñando diferentes artículos promocionales y realizando un inventario fotográfico, fíjense nada más de 15,000 piezas museísticas en las que destacan sus colecciones de pintura, escultura y artesanía mexicana y española, así como estudiando la historia de México y España en las bibliotecas Miguel Alemán Valdés y Marqués de Lozoya de la Fundación. Ha realizado proyectos culturales y museísticos, exposiciones y conferencias en territorio nacional, Estados Unidos y España. Actualmente participa activamente en la difusión y venta de fotografías pertenecientes a los acervos Agustín Casasola. Fíjense, Hugo Breme y Compañía Industrial Fotográfica y en la digitalización de dichos acervos. Actualmente dirige, créanme que este es un punto turístico, ¿eh? Que vienen de Estados Unidos y todo. Por Dios santo, ahorita voy a dar redes sociales. Galería Casasola, un espacio para visitantes nacionales y extranjeros en donde se pueden adquirir imágenes impresas de los acervos, tomando relevancia en nuestra visión del futuro, reflejándonos en un pasado común capturado en imágenes. Este lugar, la Galería Casasola, es un lugar, por favor, amigos, anótenlo cuando vengan a México. Voy a dar redes sociales y todo. No pueden fallar. No visitan México si no visitan este lugar. Definitivo. Es transportarse al siglo XIX y regresar de allá hasta las épocas actuales. Querido Adrián, qué gusto saludarte. Bienvenido a Con Roy en la Cultura. ¿Cómo estás?
No, hombre, un placer estar aquí y bueno, qué bárbaro, ya, ya no sé dónde meterme con tanta presentación así tan grande, hombre. No, 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 pues muy honrado de estar aquí y sobre todo, como bien dijiste, la misión de nosotros es y ha sido siempre la difusión de estas maravillosas imágenes que nos hacen pues, reflejarnos a nosotros mismos y al conocer la historia y al conocer todo lo relacionado con México a través de estas imágenes, pues es una experiencia maravillosa que hemos querido transmitir a toda la gente que ya sea que desde visitar el lugar donde estamos actualmente, ahí en el barrio de San Ángel, Ujú. como estar presente también en la Filco de Coyoacán, que además yo le tengo un cariño muy especial a Coyoacán, porque precisamente la escuela donde yo estudié fotografía está o estaba en aquel entonces en la calle de Presidente Carranza, que está a 2 calles del centro de Coyoacán. Entonces, pues estar ahí prácticamente 3 años, prácticamente nos la vivíamos allí en el barrio de Coyoacán. Entonces, pues conocer todo lo que hay alrededor, los barrios tradicionales, las calles empedradas, los museos que hay en esa delegación, pues, en esa alcaldía ahora, está pues el Museo de Frida Kahlo, que es de los museos más visitados de la Ciudad de México, y te vas a otro punto y está el barrio de La Conchita, y te vas al Museo Anahuacalli, que también es parte de toda la experiencia si quieres vivir la parte de Diego Rivera y de Frida. Y obviamente, pues en estas fechas, además de Filco, que es una feria maravillosa, yo creo que es mi feria favorita, eh, por el ambiente que se vive y por toda la cantidad de actividades que hay alrededor y la gente que asiste. Y además hay que decirlo, ¿no? Es una feria completamente apolítica. ¿A qué me refiero? Que es una feria de libro en donde pues puedes ver lo mismo como el año pasado presentó un libro, El Cazafantasmas, Carlos Trejo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues estuvo presente Rigoberta Menchú y han estado presentes autores ganadores del Premio Nobel de Literatura, y a través de los países invitados también hemos conocido muchísimo sobre la cultura de otras naciones. Entonces, yo creo que ir a Filco y estar además encallados en este barrio maravilloso que es Coyoacán, pues imagínate, es un gran honor. Yo es el cuarto año que voy a participar en la Filco, tanto en conferencias como que tengo un stand al ladito del kiosco tradicional de Coyoacán, ahí en el centro, en donde estamos presentando fotografías desde postales hasta gran formato, y en donde la gente puede ir a ver las fotografías, a adquirir alguna para su casa o para su oficina o para regalar. Entonces, pues eso hace pues una experiencia muy enriquecedora, porque pues tienes la parte de los libros y ese es el principal anfitrión, ¿no? El libro es como el principal atractivo de la feria, pero hay otras actividades lúdicas para niños dependiendo del país que sea invitado. Existen talleres, en fin, hay una infinidad de actividades, y este año está muy enfocada la Filco a la parte de la fiesta del fútbol, que además es una fiesta cultural por la cantidad de naciones que van a estar presentes para asistir a los partidos. Pero pues ya que están aquí, pues como pasa generalmente, pues es dar una visita a toda la Ciudad de México, que como tú dices, tiene una oferta cultural impresionante y es de las más grandes ofertas culturales, yo creo que del mundo, de Latinoamérica, por supuesto, pero del mundo, por la cantidad de museos, la cantidad de conciertos, la cantidad de actividades culturales que hay en general. Y este año en especial, pues estamos de manteles largos porque vamos a tener nuestra tercera Copa del Mundo. Entonces, va a haber editoriales y eventos y todo relacionado con la literatura, pero también con el fútbol. Y en este caso, nuestro stand vamos a tener este año como atractivo adicional una serie de fotografías que tomó mi padre, en paz descanse, en el Mundial de 1970. Entonces a él le tocó, por ejemplo, presenciar todo lo que fue la remodelación
o en este caso el mejoramiento del Estadio Azteca, porque hay que recordar que cuando se inauguró no tenía techo, entonces había una gran y maravillosa sección de sol en todo el estadio, pero fue pasando el tiempo y para el Mundial de 1970 fueron haciendo la parte de este semicírculo techado, y entonces le tocaron todas esas obras y trabajar conjuntamente en la parte fotográfica con el gran arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que fue pues el artífice de esta obra maravillosa, como de muchas otras que tiene la ciudad y en el mundo. Y después le tocó ser lo que a él le gustaba más, que era estar en cancha, ¿no? Y entonces, pues hay unas fotografías verdaderamente maravillosas y prácticamente inéditas de partidos clave del Mundial, empezando por el partido del siglo entre Italia y Alemania, la final entre Brasil e Italia, los partidos de la selección mexicana, el Estadio Azteca, que en ese entonces pues albergaba a 115,000 personas, ¿no? Entonces el grito de gol cuando jugaba la selección era algo realmente inolvidable, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo como un recuento de todo lo que hay en Coyoacán y lo que va a haber en Filco, pues la verdad es que es una oferta cultural maravillosa y pues esperamos a toda la comunidad cultural del país que ustedes me digan, ya sea muy cerca o muy lejos de México, pero viene mucho turista por el tema del fútbol y es maravilloso también decirle, bueno, pero ve a la Feria del Libro, asista a la presentación de tal autor, date una vuelta al Museo Frida Kahlo, camina por las calles de Coyoacán y disfruta de una gastronomía variada y además inigualable. Y así nos podemos ir, pero bueno, platicando horas sobre todo lo que implica, ¿no? Esta maravillosa zona de la ciudad. Muchas gracias, mi muy querido Adrián. Oye, Adrián, Dígame. a ver, yo aquí quiero hablar de esta parte, queridos amigos, del cual tú eres tenedor y eres custodio, eres promotor, que de repente tienes 4 generaciones con este archivo Casasola, queridos amigos. Comienza en la primera generación con don Agustín Casasola. Oye, una pregunta, Adrián. Ya es una pregunta personal. Perdón, amigos, ya saben que yo al rato me va a agarrar a golpes aquí, Adrián, allá. No, no, más bien para que no, va a parecer entrevista así de detrás de la verdad, ¿no? Detrás de la verdad. Oye, Sí, Adrián, dígame. tú estudias fotografía, tú te ¿No? desenvuelves en este medio de la fotografía, tu padre un gran fotógrafo, tu abuelo, bueno, desde don Agustín hasta la fecha. Tú eres tenedor y custodio de un acervo cultural extraordinario, con una responsabilidad tremenda, porque además producto de las fotografías que se han hecho en la dinastía Casasola, alrededor de esos queridos amigos, déjenme decirles que ha habido inspiraciones para hacer poesías, para hacer canciones. Perdónenme, es cierto lo que les estoy diciendo. Hay personas que una fotografía del maestro Agustín Casasola les inspiró a hacer una canción, cantarla de alguna manera. La pregunta personal, Adrián, ¿alguna vez de niño, este, eh, vislumbraste la responsabilidad que tenías con conservar y con compartir este legado a México, al mundo? Fíjate que Digo, el no es día cualquier de hoy, cosa, ¿eh? claro, no, por supuesto. Bueno, nada más ampliando la información que ahorita comentaste, hay que recordar que el gran movimiento, que también se dio en Coyoacán, por cierto, el gran movimiento del muralismo mexicano, con Orozco, Diego Exacto. Rivera, Ujú, ujú, ujú. pues los grandes, ¿no? Siqueiros, Siqueiros, David Alfaro Siqueiros. Javier Alfaro Siqueiros, o sea, todo ese movimiento que ahora regresamos a Coyoacán, que ahí se dio, eh, fue gracias a las fotografías de Agustín Casasola. Es decir, ¿Mm? tenemos de viva, ahora sí que no digo así de viva voz, pero de viva imagen a los personajes más importantes retratados por mi bisabuelo, que además tuvo la grandísima virtud y fortuna
de poder tener una relación personal con varios de los líderes y de los personajes clave en la historia de la Revolución Mexicana. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues que si vas a ver un mural monumental de Siqueiros o de O'Gorman o el que tú me digas, te vas a dar cuenta que las imágenes que son referencia de Porfirio Díaz, Madero, Zapata, Villa, Felipe Ángeles, etcétera, son representaciones reales porque se cuenta con la fotografía como un documento fidedigno de cómo eran esos personajes físicamente, a diferencia de Hidalgo, Allende, Morelos, etcétera, que si tú vas, por ejemplo, al Museo de Historia dirigido magistralmente por el director Smithers, te vas a dar cuenta que las imágenes, por ejemplo, de Miguel Hidalgo, hay una variación tremenda entre un pintor y un escultor y otros testimonios que se tienen solamente de ese personaje, ¿no? Que está muchas veces idealizado, que está muchas veces retratado de cierta manera, etcétera, pero no se tiene un documento 100% fidedigno, como es la fotografía, para interpretarlo en una obra pictórica. Entonces, esa es una parte muy importante porque no nada más trascendió a través de la historia como fotografía, sino que sirvió de inspiración para corridos, para canciones, para poesías, para Sí, libros. Bueno, ¿qué te puedo sí, decir? sí, no me Niños. queda claro. Además, Adrián, lo he escuchado, o sea, por eso lo estoy diciendo en público. O sea, fue la semilla de la semilla de arte, de canciones, de nostalgias, perdón. Claro, y autores, bueno, empezando por la gran Elena Poniatowska, que Sí, tiene varios libros referentes a la lucha revolucionaria de las mujeres, que sí, fueron pieza clave dentro del movimiento armado sí. y que seguramente no hubiera sido lo mismo si no hubiera estado la presencia tan marcada de todas las mujeres y las soldaderas y Ujú. en toda la República y con todo lo que hacían que, por ejemplo, el libro de las Indómitas de Elena Poniatowska, que contiene material de nosotros, pero gracias a estas fotografías podemos ver, por ejemplo, o dar fe de que, por ejemplo, las soldaderas no vivían o no se trasladaban en el ferrocarril, dentro del ferrocarril, sino que ellas vivían en el techo del ferrocarril junto con los niños y los soldados rasos, porque era más importante cubrir a los soldados de mayor rango y a los caballos, que también eran pieza clave para las batallas. Entonces, pues la relegaban a que vivieran en los techos de los ferrocarriles, con todo lo que eso implicaba, porque tú imagínate un traslado en la madrugada en el estado de Chihuahua en invierno No, más, ¿no? Y cargando con todos los utensilios para cocinar, pero teniendo que atender a los niños propios y a los que quedaban huérfanos a raíz de las batallas y estar alertas y ser espías y cocinar y curar a los heridos, o sea, verdaderamente era una labor titánica, ¿no? Pero gracias a las fotografías que vemos y que tenemos la oportunidad de consultar, pues nos damos cuenta de esos detalles y de miles de cosas más que no se pudieron o que podrían haberse distorsionado, como lo que hablábamos de la imagen de algún eh, ¿cómo se dice?, héroe de la independencia, pues también se puede haber tergiversado mil cosas de lo que pasó y lo que no pasó. Pero tenemos ese testigo mudo, pero que a la vez te cuenta mil historias a través de las imágenes. Entonces, realmente, contestando tu pregunta de si yo estaba consciente, te diría yo que afortunadamente no estaba consciente. Y afortunadamente no, porque además a mí me tocó la gran fortuna de aprender fotografía jugando. ok. Me tocó también la transición de la fotografía análoga a la fotografía digital.
pero al tener una base de cómo era la fotografía tradicional y crear tú mismo tus rollos y meterte al cuarto oscuro y tener contacto con los químicos y todo esto, pues cuando yo entré a estudiar, yo ya tenía una experiencia lúdica, porque mi papá a los 3 4 años eh, me metí al laboratorio y me decía, vamos a hacer magia. Entonces yo lo veía antes de apagar la luz, veía cómo preparaba los químicos como si fuera un alquimista, llenaba las charolas con estos químicos y entonces la magia residía en que él sacaba una pieza de papel fotográfico blanco, ¿no? Apagaba las luces, etcétera, y al momento de entrar en contacto con el químico, poco a poco se iba representando, se iba formando la imagen, ¿no? Esa era la magia, de un papel blanco se convertía en un papel con Me una acuerdo, imagen. me acuerdo que ese líquido, bueno, yo tomé clases de fotografía, le llaman, al meterlo al revelador, Ujú. ¿no? Exactamente, revelador, luego otro químico que es el ácido acético, y posteriormente se pasaba al fijador, que como su nombre lo indica todo, uno es el que revela la imagen, el otro es el que la fija a través del tiempo, y que es el proceso, digamos, más importante, esa parte del fijado, porque si no está bien fijada la imagen, con el tiempo empieza a desaparecer o empieza a tener menor durabilidad. Entonces, esa parte, cuando yo ya no, digamos que ya no me impresionaba el hecho de que de pronto apareciera una imagen y apareciera otra, pues mi papá inteligentemente me decía, bueno, pero ahora tú tienes que pensar y, y tener el ojo, así decía él, tener el ojo para que yo te pase 3 fotografías igualitas, idénticas, pero que queden exactamente igual de color, de tono, de todo, las 3. Ujú. Y al mismo tiempo, tú tienes que pensar que este ambiente ahorita, casi a oscuridad total, va a ser diferente si tú ves la imagen afuera con la luz del día. Entonces, eso es una parte que poco a poco, pues es de práctica, ¿no? Ok. Y entonces era ir descubriendo eso y decir, bueno, esto casi en oscuridad total quiere decir esto afuera, ¿no? Y esta imagen, pues vamos a manejar los negativos con cuidado porque son placas de cristal, ¿no? Y entonces toda esa preparación que fue una parte lúdica, a mí me encantó desde el principio, desde chiquito, ¿no? Y entonces, pues al paso del tiempo, cuando yo tenía 12 años, desgraciadamente mi padre se enferma de leucemia, una leucemia de las más agresivas, y en menos de 2 meses de que se sintió mal y le avisaron que tenía la enfermedad, a que falleció, pues pasaron 6 semanas. Qué bárbaro. Entonces, pues en realidad pues fue un shock muy fuerte para nosotros, pero al mismo tiempo pues había que seguir trabajando porque además la enfermedad, como tú sabes, es muy cara. Y entonces, pues había que sacar adelante desde todo, ¿no? La casa, las colegiaturas, o sea, todo, ¿no? Y entonces, pues no fue algo que fuera como de yo empezar de cero. Entonces yo empecé a ayudarle a mi mamá en el negocio. Eh, hay que recalcar que la idea del negocio, de la creación del negocio, de vamos a tener un lugar donde la gente pueda ir y comprar una fotografía que tiene 80 90 en aquel entonces, 80 años, 90 años, y que sea accesible y que si diga, es que, ¿por qué si hay héroes, superhéroes, ¿no? Esa era como la idea, ¿por qué si hay héroes, Superman y etcétera, ¿por qué no puedes tener tú una fotografía en tu casa de tu ídolo que es Emiliano Zapata, que Claro, luchó por los derechos de los campesinos y por recuperar las tierras que se habían perdido hace más de 200 años por el tema del virreinato? O sea, entonces, ese era como el concepto. Y decir también, es un homenaje a las mujeres que lucharon en estos contingentes revolucionarios y que arriesgaron la vida y que se volvieron espías, pero cocineras, pero guerrilleras,
y que hay fotografías también impresionantes de cómo las mujeres se transformaban y se disfrazaban de hombres, porque ellas lo que querían era ser activa participante de la lucha, de los disparos, de las trincheras, ¿no? Entonces, todas esas historias que son miles contadas a través de las fotografías, pues es digno de difundirse y de contarse y de que tengas la posibilidad maravillosa de poderla tener en tu casa y colgarla. Y para los chavos, a lo mejor, que nos pasa mucho, es que yo no tengo dónde poner el cuadro o el póster, porque a lo mejor tienen una foto de un grupo de rock, ¿me entiendes? Pero dicen, ¿sabes qué? He estado leyendo la biografía de Zapata o de Porfirio Díaz o de que me diga, y yo prefiero mejor ponerme una sudadera que tenga la foto de Zapata, ¿no? Entonces, eso es también, esa es la idea de la empresa de Cafazul La Cuarta Generación, de que la gente se acerque a la historia de muchísimas maneras. Estamos desgraciadamente conscientes de que la gente no lee o lee muy poco al año, muy pocos libros al año. Entonces, no se trata de que gracias a nosotros se lea todavía menos, al contrario, no quieres leerte un libro completo de historia o una enciclopedia o meterte en Wikipedia y ponerte a buscar todo ¿no? Bueno, yo te propongo que, ¿te gustó esta foto de esta soldadera? Sí, mira, hay este libro, hay este artículo, hay tal, ¿no? Nos pasó hace unos años, por ejemplo, hablando de este fenómeno, que salieron en poco más de un año 3 libros diferentes, uno novelado, uno más biográfico y uno muy histórico, de Porfirio Díaz, que es un personaje muy polémico y muy, digamos que polariza mucho las conversaciones, ¿no? Entonces, como yo siempre digo en las conferencias, aquí el problema de contarnos la historia como nos la cuentan generalmente en México es que un personaje es 100% malo y el otro es 100% bueno. Y siempre les digo, díganme una persona que ustedes conozcan que así sea, que no haya nada de maldad en uno y que haya toda la maldad en otro. Pues no, todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿no? Entonces, lo que nos pasó es que la gente llegaba y decía, quiero una playera de Porfirio Díaz, ¿no? O quiero saber qué fotos tienes de Porfirio Díaz. Y entonces cuando yo les preguntaba, las primeras veces decía yo, se me hace muy raro, ¿no? ¿Por qué? Es que fíjate que mi papá se compró la biografía o la novela de tal, y entonces pues yo lo empecé a ojear y me empecé a interesar. Yo no tenía idea, me decía, que fue participante activo de la batalla de Puebla, que desde ese entonces ya estaba, que le dieron todo el crédito a ay, se me fue Ignacio ahorita, Zaragoza. a Ignacio Zaragoza, ¿no? Y en realidad, pues también, o sea, hubo muchos otros, pero Porfirio Díaz estuvo ahí, que todas las medallas que traía eran porque había participado en cualquier cantidad de batallas y gestas a favor de la patria, ¿no? Y luego, y con esto no estoy diciendo nada más que objetivamente de un solo personaje, ¿no? Para ejemplificar. Pero ese fenómeno de leer, enterarse, darse cuenta de que no es 100% malo como lo pintan, ¿no? Y que hizo muchísimas cosas por el país y que cuando se vio perdido dijo en su carta de renuncia, me voy del país para que, o sea, palabras más, palabras menos, para que no haya más derramamiento de sangre. Y entonces luego llega gente y me dice, ¿y por qué si Porfirio Díaz se fue en mayo de 1911? ¿No? ¿Por qué siguió la revolución 10 años más? Pues por lo mismo que está pasando hoy en día, la lucha por el poder. Exacto. No, Querer quién se quiere, o sea, querer ver quién se queda con todo el pastel. claro, me queda claro. Y no, y Porfirio Díaz tomó, si no mal recuerdo, ya ves que a mí me encanta la historia, tomó el Ipiranga, Sí. se fue en el Ipiranga Ujú. saliendo de Veracruz. Veracruz. Pero Punto. además,
salió con sus maletas y sus Sí, personales. sí, Y, sí. y te cuento rápido la anécdota. Un día pusimos una exposición durante el centenario de la Revolución, que fue en el 2010. Y entonces, pues había unos paneles en donde había fotografías y había como una especie de capítulos, ¿no? Entonces estaba Porfiriato, inicio de los movimientos antireeleccionistas, y luego los hermanos Flores Magón, etcétera, etcétera. Y luego ya empezaba la Revolución y todo, ¿no? Y entonces era un evento al aire libre y de repente veo a una señora como de unos 70 años agarrando el panel, que era un panel de 1,22 por 2,44, ¿no? Queriendo arrancar la foto de Porfirio Díaz. Entonces me le acerco y le digo, señora, perdón, pero ¿qué está haciendo? ¿No? Me dice, no, es que a mí me dijeron que este señor robó, hizo esto, lo Ah, otro, tal, tal, tal. Y bueno. entonces le dije, mire, señora, hoy en la tarde voy a dar una conferencia. Si usted viene a las 5 de la tarde y se queda la conferencia, si después de la conferencia usted sigue pensando lo mismo, yo le ayudo a quitar el panel. Así, ¿eh? Sí, ¿no? Y me dijo, bueno, voy a venir con mis nietos y no sé qué, pero es que tal. Y entonces, pues, contando con información gracias a las fotografías y a leer, obviamente, muchas cosas, al final del día, como le dije a ella, o sea, no a ella, pero dirigiéndome hacia donde estaba ella, ustedes díganme qué presidente que ustedes conozcan mexicano se salió y no robó nada. ¿Qué presidente mexicano tenía una moneda tan fuerte como lo tuvo el peso en aquel entonces, en donde llegó a estar $2 por un peso? Me queda claro. Así te Sí, vas, ¿no? sí, sí. Y entonces te pintan, y no tengo nada en contra tampoco, ¿no? Pero te pintan, por ejemplo, como una persona iluminada por el mundo y por Dios y tocado por a Benito Juárez, que Ah, fue bueno. una persona brillantísima también, pero también tenía su lado no tan, ¿no? No, Como todos lo tenemos, ¿no? bueno, me queda claro, queridos amigos, a ver, lo que está diciendo mi querido Adrián tiene razón. Una cosa es la historia, bueno, a ver, hablando de Benito Juárez, una Ujú. cosa es Benito Juárez vista desde la óptica de Justo Sierra, y otra es léete el libro de Julio Salmerón. Sí, sí, No, sí. bueno, Pedro, ¿eh? Pedro, ¿no? Pedro No, Zamorano. Pedro, no es Julio Salmerón, creo que es Las Grandes Traiciones. Es que hay un libro de, bueno, de Pedro Salmerón, que también es escritor de historia, Ajá. No, y evidentemente, este es Julio Salmerón, o sea, ah, escribió un libro que se llama Las Grandes Traiciones de Juárez vistas ya, desde sus acuerdos internacionales. Julio Salmerón, mi querido Adrián. Es decir, ujú. bueno, No, y estuvo entre que sí y que no, pues, siendo presidente durante 14 años. no, me queda claro. Y sufragio efectivo, no reelección, que Bueno, no fue como muchos piensan, dicho o frase inventada o creada por Madero, sino por Porfirio Díaz, que en la revolución de Tuxtepec le dijo, ya estuvo bueno, ¿no? Tú quieres que todos te encumbren, pero ¿por qué no podemos tener unas elecciones? ¿No? Y así como ese, igual, Pancho Villa, sin Villa y sin el levantamiento contra Huerta, otro rumbo que hubiera tenido el país. no me Pero queda en claro. otro, pero en otro lado, perdón, en otro lado, o en otros estudios, te dicen es que fue un asesino sanguinario, hizo y tal. Seguramente también, ¿no? Oye, y Entonces, déjame decirte una cosa, queridos amigos, también por favor, cuando estudiemos historia, documentemos un poquito las gentes que rodean a esos íconos históricos, Adrián, porque sí, la gente, a ver, Benito Juárez, bueno, yo quiero que también se metan a analizar a Melchor Ocampo. Es decir, perdóname, Adrián, también sí, sí, fue sí, lo que hizo José Iber Limantur con Porfirio Díaz, o sea, también había ideologías. por Por ahí supuesto. en las memorias de Carmelita Romero Rubio de Díaz, ahí Ujú. decía, es que Porfirio era un hombre reacio, era militar,
quien realmente sentó a Porfirio Díaz dentro de la intelectualidad fue Carmelita Romero Rubio de Díaz. Y además le ayudó a imponer a nivel social toda la parte de la moda, que estaba más casada, en la moda en México, estaba más casada con Europa, Claro, con Estados Unidos. claro. Hay que recordar la famosísima frase de don Porfirio, que era, qué lástima que estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, ¿No? oye, no, pero y de aquí, oye, tú y yo tenemos, y aquí con los Aquí que nos vamos, no, bueno, pero las imágenes ajá, precisamente es lo ajá. que te dan, ¿no? Te dan esa, por ejemplo, hay un retrato de don Porfirio con Carmelita en el castillo de Chapultepec, y entonces ves esto que te estoy planteando, y lo puedes tanto observar como si después te vas a un libro y te dice, pues es que Oye, toda la transformación se debió a esto, ¿no? oye, hay una imagen muy icónica de cuando se sienta Villa en la silla presidencial, Correcto. que por ahí alguien, está Villa sentado en la silla presidencial y Ujú. se ve textualmente Emiliano Zapata junto a él con una cara de desconfianza, que por cierto, se hizo muy famoso una frase que decía, el flashazo, el balazo. Es decir, esperaba Emiliano Zapata un atentado en ese momento. Claro, es que además hay que recordar que esa sesión, por llamarlo así, porque hay menos de 5 fotografías de ese momento, obviamente de afuera y de cuando están reunidas las tropas y cuando pasan por Madero y luego ves a los zapatistas desayunando en el Sambor de ahí de Madero, etcétera. Pero a lo que voy es que de ese momento que tú mencionas, cuando está sentado Villa, que además le dice, como se han visto solamente una vez antes en Xochimilco, pues no hay la confianza y está como muy incómoda la conversación, ¿no? Porque no se conocen, ¿no? Realmente. Y entonces es cuando Francisco Villa, quiere como tomarlo en cuenta y le dice, oye, pues vamos a echar un volado para ver quién se sienta en la silla, ¿no? Y la contestación de Zapata es maravillosa porque además se repite 100, un poquito más de 100 años después. ¿A qué voy? Pues que Zapata, cuando le ofrece echar el volado, Zapata dice, yo no me siento en esa silla porque el que se sienta se vuelve loco. Es cierto, es Bueno, cierto, ¿sí? lo más interesante de esto es que por eso te digo que se repitió. En el 2020 se cumplieron 110 años de la Revolución Mexicana y entonces invitan a varios miembros de la familia de Zapata y de la familia de Villa, y entonces uno de ellos, que no me acuerdo ahorita bien si era bisnieto o si es bisnieto o nieto, lo invitan a Palacio Nacional, porque además fue en el Salón de los Embajadores en Palacio Nacional, y es increíble que más de 100 años después, siendo invitado por el presidente López Obrador, pues el descendiente de Zapata diga, y tal y como lo dijo mi abuelo en aquel entonces, lo repito, el que se sienta en esa silla se vuelve loco. Es que cuando lo dijo su abuelo, el presidente no estaba presente porque no había presidente, acababan de Claro, derrocar a Victoriano Huerta. claro. Pero lo que es increíble es ver la cara de toda la comitiva volteándolo a ver así ¿de verdad se te ocurrió contestar o decir eso o repetirlo? Entonces fue un momento muy, muy interesante. Oye, Adrián, aterrizando un poquito más en esta Ujú. dinastía que tan amablemente nos brinda este tesoro cultural que tenemos en México, yo quisiera hablar del primer Casasola. Y Claro, además, queridos amigos, lo voy a hacer manita de puerco a mi querido Adrián, porque lo voy a tener otro programa, ¿eh? Definitivamente uno no nos da abasto, ¿eh? Así es que, Adrián, te lo suplico. no, con mucho gusto. Quisiera dividir la familia Casasola por Ujú, generaciones y aterrizar bien ahorita a don ujú, Agustín. Y, claro, y después, si tú me lo permites, hacer una segunda parte, porque esto es muy interesante, esto es muy importante. claro. Pues mira, Yo tengo una no, pregunta, yo tengo una dime, pregunta, a ver, sí, Agustín sí, Casasola, dime.
¿En qué año está documentada la primera fotografía? Mira, la primera fotografía de él, que tomó él, es más o menos de 1902, Ok. ¿vale? Hay que decirlo, y te lo voy a contar así como biográfico, para que veas un poquito la trayectoria previa a que conoce la fotografía. Él nace en 1874 en la Ciudad de México. Desgraciadamente también, pues, le pasa un poco lo que me pasó a mí, que su padre muere muy joven y cuando él tenía, me parece que 6 años. Entonces él sigue yendo a la escuela, terminando, me parece que la secundaria, empieza él a trabajar en talleres de encuadernación, en imprentas, etcétera, y ahí se va empapando con el tema de la prensa. Entonces, posteriormente, él empieza a trabajar como reportero sin una cámara, es decir, escribiendo los artículos. En los periódicos prácticamente no había imágenes fotográficas, sino que había, la publicidad se hacía con grabados y pinturas. Los artículos o los periódicos, si tú ves los primeros, no había prácticamente imágenes, eran muchos textos y muchos columnas y títulos, etcétera. Y entonces él recibe su primera cámara en 1900, alrededor de 1902, y es bien importante comentarlo que no tiene una escuela como tal, o sea, él no asiste a una escuela de fotografía porque no existían en México, a diferencia de Hugo Breme, que ya platicaremos de él, que sí tuvo la oportunidad en Alemania de ir a una academia de fotografía. Entonces, ese le da también un mérito más grande a Agustín Víctor Casasola, porque tuvo que, tal cual, prueba y error, conocer su cámara, conocer los materiales y y empezar a fotografiar, ¿no? Entonces, Sí, Adrián, te oímos. Adrián, te estamos oyendo. Es que como que de repente te quedaste así medio sin. Queridos amigos, estoy hablando con Adrián Casasola, de la dinastía Casasola. Adrián, no sé si me escuchas. Ya. A ver, prende tu micrófono, Adrián, por favor. Como que te quedaste ahí congelado, querido Adrián. Estamos hablando precisamente de la vida y trayectoria de Agustín Casasola. Ahora sí que el primer fotógrafo de la familia. Te escucho, Adrián, te perdí tantito, pero prende tu micrófono. Ajá, ¿ya me escuchan? ya, sí, sí, Perdón, ya. no sé qué pasó, la conexión. Bueno, entonces, él escribe los artículos y después le propone a uno de los periódicos en donde él trabajaba que se ilustraran las fotografías, con fotografías, lo que él escribía. Entonces, obviamente le dicen, híjole, pues eso es caro, no te podemos pagar un sueldo adicional como fotógrafo, entonces mejor pongamos a prueba si podemos pagarte más de los 13 pesos que ganaba mi bisabuelo. Así, Así de plano. así de plan. Oye, Entonces, ajá, dime. no, no, no. Entonces lo que sucede es que él empieza a tomar estas fotografías, se empiezan a publicar en los periódicos y lo que descubren, sobre todo como herramienta para que pasen igualito en estos tiempos, para que veas que muchas cosas no cambian, al gobierno porfirista se le hace maravilloso que ellos tengan el testimonio, no solamente escrito, sino gráfico, de una inauguración de una obra de drenaje o de una presa o de un puente en un punto de Morelos. Entonces, pues lo ven como una gran herramienta para demostrar todo lo que está haciendo el régimen para el país. Y entonces, pues eso culmina, es como el gran momento, irónicamente, el momento cumbre que son las fiestas del centenario. Entonces, en 1910 se crea un comité para las fiestas del centenario en donde se planifica todo lo que se va a hacer con respecto a las obras que se van a inaugurar, todo lo relacionado por ejemplo, con el Paseo de la Reforma,
con la inauguración del hemiciclo a Juárez, el Ángel de la Independencia, el manicomio de la Castañeda, y así nos podemos ir. Más aparte, todos los regalos que se entregaron a raíz de invitar a muchísimas naciones para que se reflejara el progreso y el orden que don Porfirio había profesado tantos años y que era como te digo, la cúspide o el momento más importante para él, porque además en el año de 1910 era muy importante para don Porfirio. Por un lado, ese año cumplía 80 años. Por otro lado, además de cumplir 80 años, lo habían nombrado por séptima vez presidente de la República. Claro, claro. Y luego para cerrar, pues eran las fiestas del centenario de la independencia. Entonces, todo era motivo de júbilo y de celebración. Y pues irónicamente te digo, el momento supuestamente más importante se vería opacado unos meses después con el inicio de la Revolución Mexicana. Entonces ahí es donde, volviendo a la historia de la vida de mi bisabuelo, pues él se convierte de ser un reportero a convertirse en el primer corresponsal de guerra del siglo XX. Wow. No, qué impresionante. Oye, Entonces, Adrián, una pregunta. Digo, fíjate, nos quedan muy pocos minutos. Es que necesitamos amigos, a ver, va segunda parte, por favor. claro que sí. Te lo suplico, por favor, Adrián, te Claro lo que sí, pido. claro, claro. A ver, yo tengo esta curiosidad. ¿Le Sí, llega a don Agustín una cámara fotográfica en el año 1910. 1902? Ujú. Perdón que te pregunte esto, Agustín, Adrián, pero es importante, o sea, conocer el contexto social de don Agustín. Quiero creer que una cámara fotográfica en 1902 era para uso exclusivo de la aristocracia, es decir, de una persona acaudalada. Quiero pensar Sí, perdóname, pero en 1902 tener una cámara fotográfica, sí él era un hombre, digo, intelectual, acaudalado. Perdóname que te pregunte no, esto. para nada, para O nada, sea, perdón, porque si a para ti te nada. llega, si a ti te No, él fue, yo te podría decir que fue un emprendedor porque en cuanto empieza toda la parte de la lucha revolucionaria, a él es al que se le ocurre fundar la primera agencia de información fotográfica, ok, que era la que enriquecía a los diarios, tanto mexicanos como de Argentina, de Francia y de Estados Unidos. Entonces, ellos eran los encargados, él y un grupo de fotógrafos, eran los encargados de cubrir de cubrir estos eventos a través de las fotografías. Entonces, no era una persona acaudalada, él mismo hacía todo el proceso el proceso químico para crear las placas de vidrio. Las cámaras eran unas cámaras Graflex que son norteamericanas, que era todo un tema tenerlas. El equipo con el que él contaba, como el resto de los fotógrafos, era un equipo muy pesado y no era nada portátil, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, pues la cámara pesaba ya con las placas pues unos 6 7 kilos, luego tenías un tripié de madera que pesaba más o menos 20 kilos y luego tenías que cargar con un portafolios forrado de fieltro negro con unas canaletas para poner todas las placas de vidrio. Y entonces, pues eso, si te digo, vamos a tomar la foto aquí, pues me coloco, pongo el tripié, la cámara, esto, lo otro. Pero tú ves las fotografías que tomó durante el movimiento armado y entonces hay fotografías tomadas desde las trincheras sin tener ni zoom ni un equipo especial, que obviamente pues era reconocido porque tenía una cosa de prensa, pero pues las balas, ¿a poco las balas hacían así? Si veían el letrerito, ¿no? Pues no, ¿no? Entonces era arriesgar la vida en todo momento, era jugársela para tener, como ahorita también es admirable la gente que está en medio de los conflictos bélicos, pero con muchas menos herramientas técnicas porque la época no daba esos adelantos, ¿no? Ahorita puedes tomar 5,000, 8,000 fotos y tenerlas en un disco o en una tarjeta y las mandas o las mandas por correo, etcétera, ¿no?
En ese entonces, incluso le dieron durante, creo que fue en 1911, le dan un reconocimiento en un periódico que se llamó Exceso en el cumplimiento del deber. ¿Por qué le dieron ese reconocimiento? Porque cubrió una batalla entre federales y zapatistas en el estado de Morelos. Y entonces tú ves las fotografías y están tomadas atrasito de una de las trincheras porque ves a los zapatistas y a los federales. Y están agachados disparando, ¿no? Incluso en algunas tomas ves el destello del disparo, ¿no? Pero le dan ese reconocimiento porque después se dio toda la vuelta y tomó la misma batalla, pero desde el lado federal. No, 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 no. No, es increíble. Ahí la dejo, nada más, ¿no? No, 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 no. O sea, imagín. Oye, a ver, una cosa. Me Sí. imagino que esa cámara que Ujú, tuvo, digo, en su época y ahorita, ujú. deben de costar una fortuna. ¿Existe esa cámara? ¿Existe parte de ese equipo como acervo cultural? Sí, ¿Sí? sí, tenemos una cámara y una cámara de estudio también. Es precisamente una cámara Graflex. Nos gusta contar siempre la historia y así empezamos siempre las conferencias, que mostramos al grupo de, digamos, original de fotógrafos y corresponsales, que pues estaba Abraham Lupercio, estaba Manuel Ramos, estaban varios fotógrafos, Ezequiel Álvarez Tostado. Ellos fueron como los fundadores de esta agencia de información fotográfica, pero lo que nos gusta es que hay una foto en donde se ven todos ellos eh, posando para una foto, que además es raro que ellos salieran en las fotos, porque como siempre nos pasa, los fotógrafos prácticamente cubrimos todo y salimos en una siguiéndola, ¿no? Pero a lo que voy es que ahí se pueden ver estos portafolios que te digo, estos tripiés, estas cámaras, y entonces, pues ahorita a las nuevas generaciones les dices que era todo este proceso para tomar una foto y que el negativo era de cristal o es de cristal de 5 por 7 pulgadas y que no había flash, sino que había sales de magnesio. Por eso fue tan difícil tomar la foto, volviendo a la foto de Villa en la silla presidencial, porque eran destellos con sales de magnesio en un lugar muy poco iluminado, ¿no? Wow. Entonces, todas esas dificultades, pues las tenían que sortear y además tenían que volverse unos maestros de la precisión en cuanto al enfoque, en cuanto a la velocidad y demás, porque estaban muy limitados en cuanto a los equipos. Entonces, pues realmente esa práctica y ese día a día fue el que les fue dando esa maestría para poder tomar las fotos que ahora conocemos, ¿no? No, qué maravilla. Oye, 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 querido Adrián, ya se nos fue el tiempo. O sea, ya se nos fue el tiempo, queridos amigos, Volando. pero ni siquiera tengo la tercera parte de lo que quisiera yo. Oye, Adrián, por favor, hacemos la segunda parte de este programa, ¿no? Dime. Muchísimo gusto. Sí, claro que sí. Y Mire, además, sí, sí. lo que necesitemos, porque además hay que platicar un poquito de ese acervo también que adquirió mi Sí, padre, el archivo Hugo breve. Bre, Ujú. que también es otra Sí. historia también maravillosa. Queridos amigos, vamos a hacer la segunda parte. Me quise ir tranquilo, digo, porque no por estarnos pisando los pies, los callos, como decimos en México, vamos a hacer algo así al vapor. Entonces, a ver, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en esa parte. Concluimos con don Agustín Casasola en esa trinchera, a ver, me gustaría acabar ahí, Claro, este, y de ahí ir más adelante, porque también vamos a hablar del archivo Hugo Breme, vamos a hablar del trabajo extraordinario que hizo la segunda generación, la tercera generación y que se consolida en esto. Amigos que están en el extranjero, quiero invitarlos a que indaguen este acervo cultural que nos presenta Adrián Casasola. Por favor, Adrián, claro. redes sociales, domicilio, Por horarios, supuesto. lugares, por favor. Claro que sí. Bueno, la galería Casasola está en el barrio de San Ángel, que también es un barrio maravilloso, muy cerca del Bazar Sábado, que es conocido internacionalmente. Nosotros estamos ubicados un poquito más adelante del Bazar Sábado. Se llama la calle Benito Juárez, número 2, letra D, y ahí estamos en el primer piso. Ahí está la galería Casasola.
Está abierta maravillosamente de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 6:30 de la tarde. Yo estoy ahí todos los sábados y generalmente me doy mis vueltas en la semana, pero pues también estoy con el tema de la difusión, con el tema de próximamente una exposición, etcétera. Entonces, bueno, ahí estamos. Benito Juárez número 2D, en San Ángel. Ahora, la página donde pueden consultar tanto la biografía de mi bisabuelo como de Hugo Breme, como muchas informaciones más, es casasolafotografía.mx. ¿Ok? Ahí está concentrado. Ahí nos pueden mandar mensajes, preguntar dudas, lo que necesiten. Y si les gusta Instagram, pues tenemos dos perfiles. Uno es casasola.foto, que habla precisamente de todas estas historias alrededor de las fotografías. Y tenemos otro perfil que es el de Galería Casasola, que ese es galería-casasola. ¿Vale? Muy Ahí bien. nos pueden consultar. Ya estamos usando también pues la tecnología para animar algunas de las fotos y dar un poquito más de versatilidad. Y pues ahí nada más, ahora sí que también se los dejo de tarea ya para terminar. Entre el acervo de Hugo Breme como el apartado que nosotros tenemos del archivo Casasola, contamos con más de 15,000 fotografías. No, qué maravilla. Ay, Oye, de dónde escoger. querido Adrián, pues muchas gracias. Te mando un abrazo con mucho aprecio. Amigos, esta es la primera parte de este programa con mi querido amigo Adrián Casasola. Vamos a hacer la segunda parte y si necesitamos la tercera, la vamos a hacer. Gracias, Adrián. Pues sí, un abrazo, Roger. Nos vemos pronto. Nos vemos en la Filco, amigos. La Sí. fecha de la Filco va a ser del... 6 al 15 de marzo. Ya quedó. El viernes 6 al domingo 15 de marzo. Okay, del 6 al 15 de marzo. Los esperamos. Ahí vamos a estar. Tanto va a estar Adrián como voy a estar yo. Les mandamos un abrazo. Queridos amigos, me despido siempre con el microrrelato de todos los programas, pero en especial ahora de la Filco. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. Gracias, querido hermano. Se te aprecia mucho. Abrazo. Hasta luego.